¿Creéis que exagero si digo que el Pegaso fue el Ferrari español? Puede que sí, porque lo cierto es que no era como un Ferrari, era mejor que un Ferrari. Su diseñador, Vilfredo Ricard, fue el responsable directo del nacimiento de Pegaso y el responsable indirecto del nacimiento de Ferrari. ¿Quieres saber por qué? Bienvenidos a El Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hemos grabado vídeos muy ambiciosos. Esto lo digo muchas veces, pero es que contar la historia de Pegaso en apenas 20 minutos, eso sí que es ser ambicioso. Aunque ahora que Rodrigo está escribiendo y no se entera, ya os adelanto que van a ser minutos de 80 o 90 segundos. ¿Por qué? No vamos a contar todas las versiones, carrocerías, modelos, competiciones de Pegaso, porque eso sí que llevaría muchísimo tiempo. Eso lo haremos en vídeos que haremos a continuación. Yo os quiero contar cómo nació Pegaso, lo que significó en su tiempo y en el país donde nació, en las circunstancias en que nació. Cómo un ingeniero español prácticamente despidió o tuvo que ver con el despido de nada menos que Enzo Ferrari y causó indirectamente el nacimiento de la marca Ferrari. Algunos me podéis tildar de nacionalista español. Claro, el Pegaso, el coche español, tú eres español. Pues no. No, primero que yo no me considero nacionalista de nada. Y luego que no soy pegasista. A ver, me encantan los Pegasos. Son coches, ya lo veréis en la historia, apasionante, coches adelantados a su tiempo, el mejor coche de su momento. Pero no soy de aquellos que hacen de los Pegaso una religión. Pero es que los Pegasos eran coches excepcionales. Y si no me creéis, voy a hacer una cosa. Voy a leer lo que decía la prensa de ese tiempo. Y además esto lo voy a leer porque lo he cogido de una revista, que la tengo por ahí, luego la enseñaré. Luego os hablaré de esa revista nueva de clásicos que ha salido, que es una pasada, se llama 0 a 100, os la recomiendo. Y ahí viene un artículo de Pegaso y cuenta esto. Y cuenta cómo era lo que comentaba la prensa de la época de Pegaso. Lo voy a leer porque no quiero que se me escape ni un detalle. Esto es lo que decía una revista muy prestigiosa inglesa que se llama Motorsport, y que contaba lo siguiente tras una visita a la fábrica Pegaso. El Pegaso se da un aire al Aston Martin, pero va a ser Ferrari la que va a encontrar un serio competidor en el coche español. Recordemos que Ferrari, estamos hablando en 1951, fabricaba 50 coches al año, que era todos ellos muy cercanos a la competición y era más o menos la idea que tenía Pegaso. La producción era muy limitada, de coches de mucha calidad, y prácticamente eran coches de competición para ir por la calle, que era exactamente la misma idea de los Pegaso. Continuaba la revista diciendo: el precio es muy razonable, porque desde su motor V8 con 4 árboles de levas hasta su puente trasero de Dion, todo el chasis es la más avanzada expresión de la mejor ingeniería. Bueno, cuenta más cosas. Habla de que la fábrica le parece impresionante. En especial esa fábrica de la Sagrera era impresionante y os voy a contar por qué. Siempre os digo que para entender las historias hay que ponerse en su momento. Y aquí estamos hablando de los años 50. Hacía apenas 10 años que había terminado la Guerra Civil Española. Y España era una autarquía aislada completamente del mundo. Pegaso no podía hacer como otras marcas de coches, como Ferrari o Aston Martin, que es comprar unas llantas, comprar un cambio, un diferencial, unos frenos. No. En España no había de nada, ni dinero para comprarlo fuera. Entonces, una de las diferencias de la fábrica de Pegaso respecto a otras de su tiempo era que en Pegaso se hacía todo, absolutamente todo. Esto era un inconveniente muy grave desde el punto de vista de producción, porque hoy día muchos coches, bueno, hay veces que las marcas dicen a su industria auxiliar cómo tienen que hacer las cosas, pero le fabrican los asientos, le fabrican los paragolpes, los faros, los sistemas electrónicos. Realmente las fábricas hacen prácticamente gran parte del motor, el chasis y lo montan todo. En esa época era más o menos lo mismo, pero en Pegaso había que hacerlo todo. Industrialmente era un inconveniente, pero desde el punto de vista del diseño acabó siendo una ventaja. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el diseñador no se tenía que atar a nada. No tenía que decir, es que las llantas que me venden son así, es que los frenos que me venden son así. No. Es que Vilfredo Ricard, que es la persona que diseñó el Pegaso, hizo exactamente, y permitidme la expresión, lo que le dio la gana. Porque todo tenía que fabricarlo la fábrica Pegaso. Hay una palabra y una expresión que bueno, son muy habituales en este canal. Y aunque Rodrigo me dé caña, la voy a decir juntas. Pero
Comencemos por el principio. ¿Y cuál fue el principio de todo? Pues he hecho referencia a un ingeniero español brillante que fue Bifredo, a veces oigo Wilfredo, no, Bifredo, que es un nombre raro, Ricard, que bueno, era un tío realmente brillante. Este tío nació en 1897 y bueno, creó su propia empresa, pero la verdadera historia, donde empieza realmente Bifredo Ricard a destacar, es precisamente en 1936, cuando, huyendo de la Guerra Civil Española, que estalló, como todos sabéis, en julio de ese año, se va a Italia. Como doy caña a Rodrigo, él me da caña. Dice que he dicho Bifredo bien, pero he dicho Ricard. No es Ricard ni Ricard, es Ricard, acabado en T. Bueno, esta aclaración. Era catalán, de hecho. Bueno, pues tengo que hablar de otro brillante ingeniero, Vittorio Jano, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones, que era gran admirador de Ricard. Desde el primer momento, Bifredo, cuando estuvo en Italia, hizo muy buenas migas con Vittorio, pero hizo muy buenas migas con un personaje aún más importante. Quiero leer el nombre, Ugo Gobato. ¿Por qué? Bueno, Ugo Gobato era el jefe, el masa, el número uno de Alfa Romeo en esos momentos. Pero es que tenía una forma de trabajar muy parecida a la de Bifredo Ricard. Bifredo Ricard era un tío muy elegante, con muy buenas formas y muy metódico, todo lo contrario que era Enzo, por eso chocaron tanto, y Ugo Gobato era exactamente igual. Por eso hicieron muy buenas migas desde el primer momento. Su ascenso en la marca italiana es meteórico, y en muy poco tiempo, lo quiero leer, se convierte en el director técnico del servicio de estudios y experiencias. Es decir, esto significaba que estaba al frente de todos los nuevos diseños que se hacían en Alfa Romeo. Y lo más importante para esta historia, estaba al frente o era responsable del departamento de carreras. De alguna manera ya empezaba a mostrarse como el jefe de Enzo Ferrari. Como sabéis, no lo he comentado porque lo doy por sabido, Enzo Ferrari, antes de crear su propia marca, era el jefe del departamento de competición de Alfa Romeo, que se llamaba Escudería Ferrari. Pero Bifredo Ricard tenía otra forma de hacer las cosas. Y surgió la oportunidad de mostrar su brillantez como ingeniero cuando recibió el encargo de Ugo Gobato de diseñar un Fórmula 1. Un Fórmula 1, todavía no existía el Mundial de Fórmula 1, bueno, ya empezaba a existir porque fue por estos años, pero querían hacer un Fórmula 1 que arrasara, ¿no? Y Bifredo Ricard hizo, partiendo de cero, el 512. El 512 era un coche espectacular, era un coche que tomaba la idea del motor central de los Auto-Union, pero que tenía un motor, un 12 cilindros opuestos, con 2 compresores, eje trasero de Dion, daba más de 500 caballos. Bueno, era la máquina definitiva con la que iban a arrasar en el ya recién nacido Mundial de Fórmula 1. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que otra guerra se llevó el proyecto por delante, porque empieza la Segunda Guerra Mundial y bueno, este proyecto se paraliza. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, bueno, había un 512, pero todavía quedaban muchos, los famosos 158 Alfetta, y al final, como eran suficientemente competitivos, fue con los que Alfa Romeo compitió en la Fórmula 1. Pero, como un clásico de la casa, ese proyecto fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tanto el propio Gioacchino Colombo, que era el diseñador de ese motor, como el propio Ricard, como convencieron a Ugo y el propio Vittorio Jano, todos apostaban por el motor central. Todos no, porque el señor Enzo Ferrari, habéis oído la frase de siempre los caballos delante del carro. Bueno, no era una chorrada porque el motor iba delante pero la propulsión era trasera. Pero Ferrari se oponía totalmente a que el nuevo coche fuera con motor central. Ya me diréis algunos, pero bueno, luego Ferrari hizo coches con motor central, claro, porque Enzo Ferrari, como buen italiano, pues era, bueno, maleable, dejémoslo así. A mí me recuerda en este lance a la película que en España se llamó Los hermanos Marx en el oeste, no sé, en Sudamérica se llamaría en Go West, ¿no? Porque ahí respetáis los títulos originales, aquí no los respetamos, y además ponemos uno que no tiene nada que ver, pero es en esa película donde Groucho Marx dice la famosa frase: tengo estos principios, dice, estos son mis principios,
pero si no le gustan, tengo otros. Bueno, pues Ferrari al final tuvo que dar su brazo a torcer y por supuesto que rápidamente, cuando se vio que eran mucho mejores, nacieron Ferraris de Fórmula 1 como motor central. Como os decía, el equipo oficial de Alfa Romeo lo manejaba Enzo Ferrari y de hecho se llamaba Escudería Ferrari. Pero esta situación no le gustaba nada a Ugo Boato, entre otras cosas por el choque permanente que había entre comillas, digamos, su protegido, su hombre de confianza, que era Vilfredo Ricard, y entre Enzo Ferrari. Así que en 1938 decide que no, que Alfa Romeo se hace, porque la escudería era propiedad, era el equipo oficial de Alfa Romeo, pero era propiedad de Enzo, que va a comprar la escudería Ferrari. Y aquí entonces ya que el choque es inevitable, completamente inevitable. Enzo no iba a aceptar bajo ninguna circunstancia tener como jefe a Vilfredo Ricard, que era una persona, luego escribió en sus memorias sobre Vilfredo Ricard y le respetaba como ingeniero, pero le tenía una manía total. De hecho, por ejemplo, escribió, quiero leer la frase porque me hace mucha gracia, es de Enzo Ferrari referido a Ricard. Dice, cuando le dabas la mano, se tenía la sensación de estrechar la mano fría y sin vida de un cadáver. Bueno, está claro que Enzo no iba a aceptar al español como jefe, entonces se fue a ver al jefe supremo, a Ugo Boato. ¿Y qué pasó? Que le dijo, mira, bueno, no sé lo que le dijo, pero le dijo que él o yo. Y dijo el jefe, vale, pues tú. Y Enzo Ferrari salió despedido de Alfa Romeo en ese momento. Por eso os decía al empezar que aunque el despido de Enzo Ferrari de Alfa Romeo no lo hiciera directamente Vilfredo Ricard, sí que fue el responsable de ese despido. Bueno, esta es la semilla del nacimiento de Ferrari, pero eso será otro guión. Nosotros vamos a centrarnos en la historia de Pegaso. Porque, ¿qué pasa? Que Vilfredo Ricard había llegado de España, había viajado de España a Italia huyendo de una guerra y hizo el camino inverso, de Italia a España huyendo de otra guerra, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Llega a España y ¿qué sucede? En España se había creado el INI, que era el Instituto Nacional de Industria. Bueno, era un intento de esa dictadura, de esa autarquía, por que hubiera una cierta industria en el territorio español. Y estaba al frente José Antonio Suances, quien ficha a Ricard en el año 46 y funda ENASA. ENASA, que son, bueno, las letras significan Empresa Nacional de Autocamiones S.A. Queda claro que la idea era fabricar camiones, autobuses y maquinaria pesada, que era lo que España necesitaba en ese momento, aunque está claro que no era a lo que Ricard le apetecía. La semilla estaba ahí y Ricard convence a personas influyentes con una idea que no era nada descabellada, que para la España de esa época ser capaz de realizar un deportivo de altísimo nivel para competir con los mejores coches europeos sería, vamos, increíble. Además, él dice una frase que a mí me hace mucha gracia. ¿Para qué quieres un pony desenfrenado si tienes un caballo volador? Un juego de palabras porque literalmente cabalino rampante, que se dice que es caballito desenfrenado, no, cabalino realmente es pony. Y bueno, todos sabemos que Pegaso es un caballo volador que es, bueno, pues de la epopeya, ¿no? de la claro, mitológica. Bueno, y nace ENASA en La Sagrera, que además ya Vilfredo Ricard tiene una idea inteligente, y es que Pegaso se cimenta sobre las bases de la antigua Hispano-Suiza, que había sido otra de las pocas fábricas españolas que había hecho coches de gran calidad, ¿no? Y además lleva a Pegaso una idea que él tenía de cuando era el director del departamento de estudios y avanzados y tal de Alfa Romeo, y crea lo que él llama el Z, que es Centros de Estudios Técnicos de la Automoción, donde se mezclaban gente muy interesantes, porque había gente, muy buenos ingenieros, veteranos de la antigua Hispano-Suiza, con ingenieros jóvenes, con savia e ideas nuevas. Los objetivos eran muy ambiciosos y nace el primer Pegaso, el Z101, pero nace sobre el papel. Nace sobre el papel porque el proyecto era tan ambicioso que incluso al propio Ricard le parece excesivamente ambicioso. Así que Vilfredo Ricard, en vez de un V12, se conformó, y aquí Rodrigo le va a poner comillas sonoras, se conformó con un simple V8. Un V8 que desde el principio era todo de aleación ligera, con 4 árboles de levas, con doble carburador, bueno, era un motor de 2,5 litros aproximadamente, que era una verdadera joya. Pero el bastidor tenía más novedades, porque bueno, todo el sistema de frenos había sido diseñado por Vilfredo Ricard y destacaba especialmente el cambio de 5 marchas y el eje de Dion trasero. Que alguno me diréis, porque lo he nombrado varias veces, el eje de Dion. Tenemos pendiente hacer un vídeo de suspensiones, pero os lo comento rápidamente. En un eje rígido,
El diferencial forma parte del eje y se mueve con las ruedas. En las suspensiones independientes no es así. Un eje de Dion es un eje tubular que, aunque tiene la tracción, el diferencial está suspendido. Un sistema que se utilizó mucho y con mucho éxito en esta época. Hoy día prácticamente no lo usa nadie. Todo 100% diseñado y fabricado en España. Y así que en 1951 por fin se produce el milagro. Y en el salón, en el Motor Show de París, se presenta el Pegaso Z102, el primer Pegaso de una serie que se fabricaron en torno a 85 coches. Bueno, todas las revistas especializadas del sector lo ponen por las nubes. El coche causa verdadera sensación. En ese momento, el Pegaso, un coche fabricado en un país aislado del mundo, se convierte en el modelo deportivo más avanzado tecnológicamente del mundo. Eso es un verdadero milagro. En esa época, bueno, Pegaso ya hacía camiones, me lo decía Rodrigo, pero estamos hablando del coche deportivo. En esa época, coches de este nivel era muy corriente que se recurriera, aparte de carrocerías propias de la marca, carroceros externos, ¿no? Por ejemplo, lo quiero poner los mejores modistos. He puesto aquí para que Rodrigo le ponga comillas otra vez. Sochi, Farina, que era el embrión de la futura Pininfarina, y Touring, porque Touring era un viejo conocido de Ricard porque habían trabajado juntos ya en Alfa Romeo. Los Pegaso, los coches, se fabricaron en los años que van del 51 al 57, es decir, solo 6 años. Y se fabricaron del Pegaso Z102, en todas sus variantes, versiones y carrocerías, nada más que 85 coches. Algunos de ellos, muchos, participaron en competiciones con bastante éxito en general. Bueno, en subidas en encuesta en España arrasaban, hicieron un récord de velocidad. Iban a participar en Le Mans, pero hubo un problema que se incendió el box y no llegaron a participar. Es cierto, os decía que no soy pegasista y para mí los Pegaso no son una religión, aunque los admiro y los adoro. Que nunca se enfrentaron en competición de tú a tú con Ferrari y, por supuesto, nunca los ganaron. No participaron en competiciones del más alto nivel, porque en la carrera panamericana rompieron y no acabaron y, como os digo, en Le Mans, por un problema, no pudieron competir. Prometo hacer un repaso, si no a todos, a los coches, los Pegasos más importantes de esos 85 que se han hecho. Pero hoy no lo hago porque ya Rodrigo me mira mal y le salen puñales así de los ojos, los dibujos animados. Así que eso será para otro vídeo. Pero ¿qué es lo más sorprendente de toda esta historia? Hemos contado que un tío brillante viene a España, convence a alguien para hacer el coche deportivo Made in Spain sin contar con industria auxiliar ni ayuda externa, el coche más avanzado tecnológicamente, hace 85 coches, cierto reconocer que algunos tuvieron problemas de fiabilidad, pero que eran unos coches excepcionales, y de repente a otro alguien decide que se acabó. Pero no es que se acabó, ya no fabricamos más, no. Esto se hace estilo dictadura. No, se acabó y rompemos todos los accesorios, todos los recambios, todos los planos, todas las maquetas. Alguien, no sé por qué, nadie sabe por qué, y he leído un montón, pero nadie tiene una buena explicación por qué ese interés de NASA y de Lini o de quien fuera de que Pegaso no dejara de fabricar coches, sino que desapareciera del mapa, como si no hubiera existido, como si fuera un error. Es algo increíble y que de alguna manera explica el enorme interés de esta marca y lo que se cotizan los coches, los que quedan supervivientes de esa época, como os digo, porque no hay planos, no hay recambios, no hay repuestos, no hubo nada, se destruyó todo. El motivo, yo quiero recordaros, insisto mucho en esto, porque yo creo que el mayor mérito de Pegaso no es el coche que hizo, sino dónde lo hizo. En una España, es que os quiero recordar que cuando Pegaso empieza a fabricar sus coches, en España todavía hay cartillas de razonamiento. Por eso hay una frase que tampoco he conseguido, si alguno lo sabéis me lo decís, saber quién la dijo, pero que en cambio la frase la he leído muchas veces, que dice: en España somos pobres haciendo joyas para ricos. Bueno, está claro que a alguien le pareció mal que en esa España donde hacían falta más camiones, tractores y autobuses que coches deportivos, pues una empresa, entre comillas, estatal se dedicara a esas veleidades. Bueno, y llegamos al final del vídeo porque, como os quería decir, os he dicho al principio, quería contaros cómo nace Pegaso, un poco su historia, ya volveremos sobre los coches porque valen la pena, pero para acabar este vídeo, el final feliz, como decimos Rodrigo y yo, va a ir sobre Wilfredo Ricard, porque Wilfredo Ricard, cuando se dejan de fabricar los Pegaso, él decide irse y recala en Francia, donde es nada más y nada menos que el director general, número 1, el presidente de la Lockheed, que es una empresa que ya entonces
sobre todo hacía temas de aviación, aeronáutica, que no me salía la palabra, pues fue una empresa muy importante. Y bueno, murió en Barcelona a la edad de 77 años. Es una persona que dejó huella, una huella muy profunda, pero que es una pena porque la puedo dejar mucho más. Porque si el proyecto del Alfa con motor central 512 sale adelante, si Pegaso no acaba su historia abruptamente, pues hubiera dejado mucha más huella. Pero en cualquier caso, Wilfredo Ricard era un personaje brillante, muy especial, un genio, y prueba de ello son los coches que hizo. La parte dulce de este final, aquí sí que voy a sacar un poco el orgullo español, es que hubo un momento en plena posguerra donde España fue capaz de fabricar coches que competían de tú a tú con Ferrari. ¿Os lo imagináis eso ahora? Ahora es inimaginable. Bueno, pues en la España de la posguerra fue posible. Llegamos al coche del día. Os había dicho al empezar que iba a hablaros de una nueva revista que ha salido. Bueno, llamarlo revista porque es casi un libro, porque son 250 páginas. Y además hay una columna muy interesante, que es la que he escrito yo. Está al final, un paréntesis para la publicidad. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Coche del Día? Bueno, pues porque he elegido para Coche del Día un coche... Esto, lo más aparte, no es una publicidad, porque es amistad personal con la gente que ha lanzado el proyecto. Pero he elegido para Coche del Día el primer Pegaso de competición, que todos lo conocemos como Pegaso Cúpula. Realmente el nombre es Pegaso Z102 Berlina Especial Le Mans. Es un coche de 1953. Diseño, esta carrocería también es diseño de NASA, es un diseño español. A mí me parece precioso, espectacular, insisto, es del año 53. Y además en la revista se da un dato, una exclusiva, que es que esa cúpula, entre otras cosas, servía para hacer de aerofreno, porque era un coche destinado a Le Mans, ¿no? Bueno, la verdad es que yo más que contaros cosas del coche, porque insisto, volveremos a hablar de Pegasos, contaremos características técnicas como era el motor, la potencia que daba, porque tuvo motores desde 200 hasta 350 caballos. Es una historia muy interesante, pero este modelo a mí personalmente me parece el Pegaso más bonito de todos. Llegamos al consultorio, y esto no es una consulta, es una crítica, que muchos me habéis hecho una crítica, a raíz del vídeo de la prueba de Mercedes Clase A, por cierto, que decís que llevo las manos muy bajas, no las llevo en las 9:15, ¿no? o las 3 menos cuarto, da igual, o sea, opuestas. Bueno, esto es una explicación. Hay un vídeo que podéis ver que hablo de la dirección donde comento que se tiene más sensibilidad cuando se empuja el volante y cuando se tira. Entonces, yo al final es una contaminación un poco de las carreras, tiendo a llevar las manos un poquito más bajas de ir completamente opuestas. También, lo confieso, es que también a veces me sirve para descansar las piernas, ¿no? Cuando voy por una recta o así. Pero vamos, no es por defenderme, pero tampoco es un grave inconveniente. También varios me habéis preguntado que por qué no se coleccionan vehículos industriales, sobre todo se coleccionan coches y motos. Bueno, a ver, los vehículos industriales tienen varios problemas. Uno, como son industriales, el final de sus días suelen estar para los leones. O sea, un tío que se compra un deportivo, una moto chula, la cuida, hace pocos kilómetros, pero un camión o un autocar es que lo usan hasta la extenuación. Están en muy mal estado. Dos, son grandes. Por eso se coleccionan más motos que coches, porque una moto en un garaje mediano metes 6 o 7 o 10 y un coche no, es un problema. Claro, un camión pues lo deja dejar en la calle, ¿no? Tener un garaje enorme o una parcela muy grande, ese es otro problema. Y en España, que no sé cómo será en otros sitios, en España, además, los vehículos industriales tienen que pasar el ETV cada 6 meses. Y la ETV de un camión o de un autocar es muy cara. Entonces, estás casi obligado a hacerlo como vehículo histórico. Como veis, son... Y bueno, y luego, a ver, también seamos serios, se cotizan menos, ¿no? Ese es uno de los motivos. Pero yo, y somos muchos los que pedimos que se preserve también ese patrimonio histórico de los vehículos industriales, porque muchos de ellos, yo creo que han servido más para cambiar un país, los vehículos industriales, que los vehículos normales. Como por ejemplo el 2 caballos furgoneta, que en España es un icono. Pero ese es el motivo. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Rodrigo no me ha asesinado ni me ha tirado nada, pero ya me mira mal. Me ha alargado un poco, pero es que la historia merecía la pena. Y quiero saber si a vosotros también os ha gustado. Por favor, si es así, dadnos un like o un me gusta.
Suscribíos si no estáis suscrito. Lo más importante, los comentarios, seguirnos en redes sociales, todo eso, no me quiero alargar. Pero lo más importante para nosotros, para los dos, aunque uno no lo reconozcan, es volver a veros en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.